Muy bienvenidos un viernes más al programa político del Catalejo. Aquí en esta mesa haremos un repaso por lo sucedido en los últimos días después del pequeño descanso que tuvimos la semana pasada por el festivo del Día de la Inmaculada. Mucho ha pasado desde entonces, pero nos vamos a centrar en la actualidad de la semana. Ya saben ustedes, la ley de amnistía ya ha superado este primer paso en el Congreso. Puigdemont y Sánchez se han visto las caras en el Parlamento Europeo y el Partido Socialista, también Partido Popular, han afeado las palabras del líder de Vox, Santiago Abascal, en Argentina sobre Pedro Sánchez. Todo esto y muchos asuntos más vamos a debatir en el día de hoy aquí en el Catalejo con los contertulios que me van a acompañar dentro de un ratito. Pero antes, como siempre, vamos a hacer un pequeño repaso por las principales portadas de los periódicos de nuestro país a lo largo de la semana, comenzando con el lunes, el pasado 11 de diciembre. El Mundo, en portada, sacaba: casi 2 millones de electores del Partido Socialista se arrepienten del voto a Sánchez, unos resultados de una encuesta realizada por El Mundo. A continuación, a la derecha, podíamos ver la victoria de Milei, anuncia un ajuste histórico, entre comillas, destacaba: no hay plata. Y más abajo podemos leer: las comunidades autónomas del Partido Popular se unen en el Consejo Fiscal para que no les endose el ajuste Montero. El País, el pasado lunes, destacaba en portada la victoria de Milei, augura en su estreno recortes duros y dolorosos, y destacaba las declaraciones de Abascal. En Buenos Aires, el pueblo querrá colgar de los pies a Sánchez. A la derecha, en la columna, la derecha del Poder Judicial ultima otro informe contra la amnistía. El Mundo, el martes: Junts maniobra para incluir a víctimas de montajes policiales. Trabaja con una enmienda a la ley de amnistía que permitiría ampliarla a casos sin relación con el proceso, como los de los Pujol, José Luis Alay y Sandro Rosell. Más abajo, Vox y Partido Socialista explotan la argentinización de la política española. Y en la columna de la derecha, Hacienda amenaza con un ajuste más duro si hay bloqueo del Partido Popular en el Senado. El País, el martes, destaca: Sánchez replica a Abascal, pretende inocular odio. El Partido Popular condena las palabras del líder de Vox, que declaró que al presidente el pueblo querrá colgarlo de los pies. Hacienda repartirá más recursos que nunca entre las autonomías. ABC, el pasado miércoles, el independentismo exige ya el referéndum en un pleno con Sánchez ausente. Feijóo decía: la tarde más decadente y triste desde el 23F. El Partido Socialista equipara la amnistía al secesionismo con la del 77 porque sin ella no habrá constitución. Decían: Sumar arremete contra la corona, el Partido Popular alerta de un proyecto reaccionario y corrupto, y Vox denuncia el golpe de Estado. El País, el pasado miércoles, el Congreso avala la amnistía en un debate de alta tensión. La proposición de ley inicia su trámite parlamentario con una mayoría de 178 votos. El Partido Socialista y sus aliados piden a la derecha que se deje de hipérboles. Los líderes de PP y Vox compiten en dureza, pero se enfrentan entre sí. Más abajo, el Partido Socialista lleva a Abascal ante la Fiscalía por incitar al odio y a la violencia. Y en la columna de la derecha podemos leer: el Gobierno prevé un techo de gasto récord de casi 200.000 millones. Las pensiones subirán entre un 3,8% y un 14% el próximo año. El Mundo, el jueves, Otegi anticipa que el Partido Socialista les entregará el País Vasco tras Pamplona. Los socialistas dan a Bildu la alcaldía de la capital navarra tras la investidura y se jactan de su pacto con un partido progresista. Feijóo no pactará nada con Sánchez y deja en el aire reunirse con él. Y a la derecha, Sánchez no se ha enterado de la elección de Alemania contra los nazis. Trabajar desde el centro, son declaraciones de Manfred Weber, presidente del Partido Popular Europeo, en el Parlamento Europeo.
Y el jueves El País, el Pacto del Clima apunta al fin de los combustibles fósiles. El texto apuesta por vez primera por dejar atrás petróleo, gas y carbón. Casi 200 países firmantes deberán endurecer sus planes climáticos en 2025. Un nuevo fondo de daños compensará a las naciones más vulnerables. A la derecha, el Partido Socialista dará a EH Bildu la alcaldía de Pamplona. Feijóo dice que ese voto le impide normalizar relaciones con Sánchez. Y más abajo, Sánchez reprocha al Partido Popular Europeo las alianzas con Vox en un agrio debate. El presidente, a Weber, ¿devolvería a las calles de Berlín los nombres del Tercer Reich? Y por último, el viernes, La Razón, Puigdemont y Sánchez, una reunión en el extranjero. El fugado de la justicia no regresará sin estar resueltos todos los recursos contra la ley de amnistía. Y Junqueras sitúa ya las catalanas a finales del próximo año y la lucha con Junts marca la fecha y la estrategia. Más abajo, el líder del Partido Socialista justifica el apoyo a Bildu en Pamplona. Y en la columna de la derecha, Sumar no cumple su amenaza de actuar contra Podemos tras la ruptura del grupo. Bueno, pues estas son las principales portadas de nuestro país esta semana y es hora de comenzar ya esta mesa de debate y de análisis y de dar la bienvenida a los contertulios de esta noche. Por favor, vayan pasando, señores, que hoy estoy en minoría. Me acompañan hombres en esta mesa. A mi derecha, Francisco Toscano, coordinador del área de estrategia política y acción electoral del Partido Socialista en Sevilla. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Que repetimos, encantado de tenerte de nuevo de vuelta. Encantado de poder volver a compartir un ratito con vosotros. Muy bien, Manolo Lai, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Representante de Sumar y de Izquierda Unida. Y a mi izquierda, Alberto San Román, diputado autonómico del Partido Popular. Muy buenas noches, que también repite. ¿Qué tal? Buenas noches, encantado de estar aquí. Bueno, ya nos conocemos las caras, entre vosotros algunos no, por no haber coincidido, digo, aquí en el plató, pero los que nos acompañan desde casa, pues ya os conocen de otras ocasiones. Y bueno, decía, hemos tenido unas semanas de parón por el festivo de la semana pasada, mucho ha ido sucediendo a lo largo de estos últimos días, pero vamos a centrarnos en la actualidad política de la semana. Como, bueno, pues podemos comenzar por el Pleno del Congreso, si les parece, ese primer paso que ya ha superado la ley de amnistía en el Congreso, pues con el apoyo de todos los socios que apoyaron a Pedro Sánchez en la investidura. Francisco, si te parece, empezar. Perfecto. Bueno, te matizo, ¿no? O añado de todos los socios de investidura y de la mayoría del Congreso, que a veces también es importante recordarlo, porque parece que solo hablamos de los socios, pero hablamos de que hay una normalidad democrática, hay un inicio de tramitación de una norma jurídica, el procedimiento es claro y hay una mayoría, tanto de partidos, pero lo que es más importante, diputados y diputadas, que lo apoyan. La tramitación continuará, se irá vislumbrando el contenido definitivo y a partir de ahí pues será el Tribunal Constitucional, si existe alguna duda de constitucionalidad, quien tendrá que valorarlo. Y creo que es importante que coloquemos, que contextualicemos esta medida, que no deja de ser coherente con lo que ha venido haciendo el gobierno de Pedro Sánchez desde que accedió al gobierno. Había una realidad territorial, especialmente en Cataluña, había una dificultad, había un problema, y sucesivamente este gobierno ha ido tomando medidas valientes, atrevidas en muchos casos, incomprendidas en otros muchos, pero que a la larga siempre se ha demostrado que ha sido positivo para lo que creo que es fundamental, que es la convivencia y el bienestar de catalanes, catalanas y españoles y españolas. Manolo. Bueno, pues lo que se ha hecho forma parte de lo que es el proceso tras unas elecciones y se empieza a funcionar desde el Congreso de los Diputados y bueno, se aprueba una ley, igual que existen leyes de amnistía en otros países como no sé, Francia o Suiza, ¿no? Por ejemplo, o en Italia, ¿no? Y por tanto lo que estamos ante el devenir normal de lo que debe ser un Congreso de los Diputados y Diputadas donde pues la mayoría sacan adelante determinadas normas y determinados proyectos y bueno, pues ahí andamos, ¿no? Y ahora esto tendrá un proceso que veremos, me imagino que será un poquito tortuoso, que será un poquito ruidoso, pero al final, pues cuando salga adelante se pondrá en marcha y bueno, esperemos que esto sirva, porque es para lo que se hace,
que contribuya a la normalidad de un conflicto que, bueno, que nosotros no compartimos desde el punto de vista ideológico, pero que estando ahí, pues bueno, hay que intentar resolverlo, y creo que la mejor forma de resolverlo es intentar quitar todas esas piedrecitas en el camino que son las que lo dificultan, ¿no? Y esperemos que de aquí a 3-4 años, pues, bueno, pues las cosas con Cataluña, igual que sucedió en su día con el País Vasco en el Plan Ibarretxe, por ejemplo, pues se vayan normalizando. Alberto. Bueno, ya he visto que en las dos intervenciones anteriores pues se está haciendo esa normalización que se pretende por parte de la izquierda, una izquierda que se llama progresista, pero que sin embargo pactan con partidos que no son nada progresistas, como Bildu o como Junts, que recordemos a las personas que es un partido podríamos decir hasta de extrema derecha. Esa normalización y esa valentía que decía el interviniente del Partido Socialista, esa valentía no se dio antes de las elecciones, se estuvo negando incluso por 22 ministros, por el presidente del gobierno días antes de las elecciones. Por lo tanto, esa es la gran mentira que después esa agenda pues se está ejecutando de forma muy rápida por un instrumento parlamentario de urgencia, una proposición de ley orgánica de amnistía, por la vía de urgencia y sin la solicitud de los informes preceptivos de los organismos del Estado que tienen algo que opinar sobre este asunto. Por lo tanto, se empieza mal, se empieza con una gran mentira, es un ataque a la Constitución, eso lo saben todos los ciudadanos. No tiene encaje jurídico, por mucho que lo quieran repetir y repetir, y lo que hace es negar la existencia de los delitos que se cometieron en aquel momento, y además lo amplían en un periodo de tiempo de 10 años para incluir los delitos fueras cuales fueran, siempre que vengan por la parte del independentismo, y añadiendo el famoso lawfare, en el que se pretenden revisar sentencias desde el Parlamento con estas 3 comisiones que se constituyeron en el pasado pleno, eso no hay que olvidarlo, y que es más de la agenda que vamos a ver, y además, lo que he dicho, va muy rápido, porque es una desvergüenza lo que se está haciendo, y se quiere quitar de en medio, a callar a la ciudadanía y a callar a los demás partidos políticos que pretendemos poner los puntos sobre las IE sobre este asunto que nos parece muy grave. Antes de continuar con el debate, vamos a ver un vídeo que ya lo estamos viendo ahí en imagen, pero vamos a poder escucharlo, sobre lo sucedido esta semana en el Congreso de los Diputados con esta ley de amnistía. La proposición de ley de amnistía pasa su primer filtro en el Pleno del Congreso al ser respaldada por una mayoría de 178 diputados, es decir, con los votos de PSOE, Sumar, Esquerra, Junts, Bildu, PNV, Podemos y BNG. En su contra, los 172 votos de PP, Vox, Unión del Pueblo Navarro y Coalición Canaria. Alberto Núñez Feijóo ha liderado el rechazo a esta ley. Es la sesión más triste y más decadente de aquella tarde del 23 de febrero de 1981. La más triste, la más decadente y la que afecta a nuestros derechos y a nuestra dignidad como nación. Y ha anunciado una comisión de investigación en el Senado sobre el mediador si no recibe las explicaciones oportunas. No le ha respondido Pedro Sánchez, que viajaba al Parlamento Europeo para clausurar la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, sino el portavoz del PSOE, Patxi López. Y nos gustaría mucho saber cuál es el concepto que tiene el Partido Popular de la democracia. Porque el indulto nace como concesión graciosa del Ejecutivo y la amnistía, sin embargo, pasa por el debate abierto, con luz y taquígrafos de esta Cámara. Aunque el presidente del Gobierno no ha estado presente, sí lo han estado las polémicas declaraciones de Santiago Abascal al diario argentino Clarín, refiriéndose a Sánchez, donde dijo que habrá un momento en que el pueblo querrá colgarlo de los pies. Y sí, el pueblo español acabará cansándose de los que traicionan a España, se lo puedo asegurar. ¿O piensan ustedes de verdad que dar un golpe contra la Constitución, contra la igualdad de los españoles, contra el Estado de Derecho, contra el Poder Judicial, contra la convivencia, contra la prosperidad, les va a salir gratis?
La proposición de ley continuará ahora su tramitación parlamentaria. Los grupos del Congreso tendrán que registrar enmiendas. Queda todavía el pleno de las iniciativas a la totalidad, que previsiblemente presentarán los partidos que hoy han rechazado la ley. No se prevé que la norma salga aprobada del Congreso antes de finales de enero. Francisco, parece que el Partido Popular y Vox van a seguir haciendo oposición contra la ley de amnistía. Bueno, siguen de la mano, ¿no? Es un poco lo que ya anunciaron o que ya sucedió tras las elecciones locales y autonómicas allí donde las hubo y tras las elecciones generales. La estrategia es clara, ¿no? La derecha y la extrema derecha unida en este y en la mayoría de los asuntos a los que se enfrenta la sociedad española. Veía el vídeo y escuchaba a Alberto y debe ser difícil seguir encontrando hipérboles constantemente para hablar de la ruptura de España, de la traición a la Constitución, de la negación del Estado de Derecho. Es decir, es complicado, creo que debe ser complicado constantemente ir a una hipérbole más grande. No he escuchado al representante del Partido Popular decir que es la sesión más triste el 23 de febrero. Bueno, hemos pasado una pandemia y hemos tenido sesiones en el Congreso teniendo que declarar estado de alarma. Tuvimos los atentados más brutales que ha vivido este país. Creo que a veces hay que tratar de ser un poquito más moderado, ¿no? Que presumíamos que el señor Feijóo iba a ser más moderado en sus argumentos y nos damos cuenta que al final vivimos de la hipérbole. Porque aquí hay una realidad. Se ha iniciado la tramitación, ya digo, de una ley que pasará todos los filtros. Me resulta también llamativo que el Partido Popular, para hablar tanto de Constitución, de Estado de Derecho, tiene poca confianza en nuestras instituciones. Alberto ha dicho, se van a revisar sentencias. ¿Cómo va a revisar sentencias el Congreso de los Diputados? Eso es una barbaridad desde el punto de vista jurídico. Ha hablado de que la amnistía consiste en negar delitos. No vamos a entrar aquí en un debate jurídico porque creo que no es lo que procede, pero no es eso, en ningún caso es una amnistía, una negación de delitos. Es una figura jurídica que existe homologable en el conjunto de la Unión Europea. Pero en definitiva, lo triste de esto es que es una oportunidad para confrontar argumentos. Se puede estar a favor o en contra de esta medida, se puede plantear por qué se está a favor o por qué se está en contra, pero el Partido Popular no sale del insulto y de las palabras gruesas. Con lo cual, pues me temo que seguiremos sin saber cuál es la propuesta real que hace el Partido Popular para solucionar un problema que heredamos con el gobierno socialista y que el gobierno socialista está tratando de solucionar. No sabemos, aunque intuimos, que su propuesta es la misma que la que plantea su socio de la extrema derecha. Ya lo dijo Abascal en campaña claramente. Arderá Cataluña y volverán las tensiones. ¿Es esa la propuesta del Partido Popular para Cataluña? Manolo. Esta democracia se inauguró con una amnistía. Era una amnistía muy diferente a la que se pretende ahora, pero bueno, empezamos así porque había un conflicto muy importante, en este caso un conflicto con un régimen anterior, y se echó mano de un mecanismo que está recogido en tratados internacionales que tiene aprobado este país, España, ¿no? La amnistía no está en la Constitución. En la Constitución sí está, por ejemplo, la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que es el mismo que se aprobó con Mariano Rajoy hace 10 años, en 2013. ¿Vale? Lo que pasa es que luego no se ha renovado a los 5 años, pero sí que está en la Constitución y, sin embargo, hay muchos artículos que no se han cumplido de la Constitución. ¿Vale? Y no decimos que hay inconstitucionalidad nada más que en una cosa que no está en la Constitución, ¿no? Sí está recogida la amnistía, por ejemplo, en la ley de enjuiciamiento criminal, en algunas normas disciplinarias con respecto al tema de la administración de justicia o la ley de memoria democrática, con un límite que es el delito de genocidio, lesa humanidad o crímenes de guerra. Por cierto, se le va a dar la medalla en Madrid a una persona que se le va a amnistiar delitos de genocidio, a una persona que está cometiendo genocidio en Palestina. Eso también es una especie de amnistía preventiva, por decirlo de alguna manera, ¿no? La Constitución no prohíbe la amnistía, por tanto, pero sí prohíbe los indultos. Aznar indultó a 1.443 personas en un solo Consejo de Ministros, ¿vale? Y no se alegó ningún motivo. En el 88 se indultó al general Armada, condenado a 30 años por el golpe de Estado de 1981, ese del que está hablando precisamente Feijóo, ¿no? Y ha habido cientos
cientos de delincuentes fiscales amnistiados en el 84, en el 91 y en el 2012. La amnistía no despenaliza ninguna conducta, ninguna. Lo que hace es practicar una excepcionalidad por una situación conflictiva que se pretende normalizar, y eso es lo que dicen los tratados internacionales, y por eso se aplica amnistía en algunos países. Y se aprueba democráticamente en las Cortes Generales, que es lo que va a pasar ahora. Y si se dice que no es constitucional, que se lleva al Tribunal Constitucional, pero que no se diga que no es constitucional, porque existen mecanismos democráticos para demostrar si una cosa es constitucional o no, si una ley es constitucional o no. Yo soy de una organización política diferente a la de Pedro Sánchez, pero creo que está teniendo, yo le alabo mucho la valentía de romper con algunos prejuicios históricos que ha tenido la izquierda en estos últimos años, prejuicios históricos vinculados con el franquismo sociológico. Es decir, por miedo a qué dirán, hay cosas que no se tocan y que se han heredado del régimen anterior, ¿no? Por tanto, hay poderes fácticos que evidentemente se están removiendo, porque se está tocando por primera vez determinados poderes sobre los que creo que ya tocaba, ¿no? Creo que ya tocaba después de 45 años y por tanto vamos a dejar que funcione la democracia, vamos a dejar que funcione la Constitución, y si consideramos que lo que se está haciendo no es constitucional, que se lleve, pero no lo digamos antes, llevémoslo a los tribunales. Alberto, tienes tela, ¿eh? Sí. que cortar. Bueno, yo lo único que estoy viendo aquí a mi derecha es el argumentario, ¿no? El argumentario de intentar dar cobertura a una gran mentira, porque no lo dijeron antes de las elecciones. Es que todos vimos, todos los españoles y españolas vimos cómo hasta 22 ministros lo negaron. Hasta el presidente del gobierno, hasta la saciedad, lo negó. No sé si Izquierda Unida lo negó o no. No, está en nuestro programa. Está en nuestro programa. Vosotros sí dijisteis la verdad, pero el Partido Socialista no hace de la necesidad virtud, hace de la necesidad necesidad. Y esta amnistía viene única y exclusivamente por la necesidad de ser presidente del gobierno. Utiliza una mayoría parlamentaria, efectivamente, una mayoría, tenemos un sistema parlamentario de mayoría, le puede dar trámite a esa ley, pero ningún español sabía que esta ley se iba a dar trámite por parte del Partido Socialista cuando lo había negado. Eso hay que decirlo y hay que repetirlo una y otra vez porque no estaba en el programa del Partido Socialista y lo negó, y eso es una obviedad. Mire, nosotros no vamos de la mano con Vox en este asunto. Ellos no están de acuerdo, nosotros tampoco, con la amnistía, porque sí borra la comisión de un delito desde hace 10 años hasta la actualidad, hasta la fecha de la aprobación del registro de esa proposición no de ley orgánica, que no lo olvidemos. Mire, y esta ley se hace ad hoc, viene de una negociación sin luz ni taquígrafo, como decía el Partido Socialista, con un mediador internacional de El Salvador, en Bruselas o en Suiza, y van a seguir con esas negociaciones fuera de España de una ley que si es tan buena, pues porque no se hace esa negociación aquí y que todos los españoles sepamos lo que se está negociando ahí. La amnistía está hecha ad hoc con nombres y apellidos, amnistiando delitos muy graves. Y es claramente, y así lo tengo que decir, una ruptura de la igualdad entre españoles. Un ataque directo a la separación de poderes. Mire, era ayer, sacaba una nota de prensa al Tribunal Supremo, el presidente del Tribunal Supremo, denunciando el ataque directo de la señora, no recuerdo el nombre, de Junts,
que atacaba directamente en la tribuna del Parlamento, del Congreso de los Diputados, con nombres y apellidos a magistrados, Nogueras, a los si no que recuerdo mal, la señora ¿no? Nogueras, exactamente, la señora Nogueras citaba y señalaba directamente a magistrados españoles que han aplicado las leyes con total transparencia, con total profesionalidad, en procedimientos garantistas como es la justicia en España, y los señalaba y decía que había que juzgarlos. Y no me cabe duda que se va a hacer, y no me cabe duda que dentro de ese pacto que incluye la amnistía va a incluir el lawfare. Ya se está viendo con esas comisiones de investigación que se aprobaron por esa mayoría parlamentaria, y ya se vio en otros de los pasos, como que no sé si hablaremos también en el día de hoy, esa entrega del Partido Socialista a Bildu del Ayuntamiento de Pamplona. Ya se está viendo cómo el propio Puigdemont le advierte en el Parlamento Europeo a Pedro Sánchez a menos de 10 metros, que ojito con lo que hace, que no le van a pasar ni una. Es decir, se están viendo muchas pruebas de lo que se dice que no, se repite que no, pero que después no nos cabe duda que la palabra de Pedro Sánchez ni del Partido Socialista no vale nada, visto lo visto en este asunto, y que se van a ir cumpliendo todas y cada una de aquellas cuestiones y aquellos temas que los independentistas en la tribuna del Congreso de los Tribunales están asegurando que se van a cumplir. Por lo tanto, mire, esto no tiene otra vuelta, no tiene otra visión que es un claro ataque a la Constitución, y que es una agenda que, repito, se va a llevar muy rápido para que esto se cumpla y para que Pedro Sánchez esté esos 4 años como presidente del Gobierno, arropado a una mayoría parlamentaria que una mayoría parlamentaria tóxica, llamaría yo, y que a ver cuánto le cuesta a los españoles esa mayoría, porque empezamos mal con, como dijo el presidente Feijóo, uno de los días más tristes de la democracia española, esa misión a trámite de esa proposición no de ley. Precisamente sobre estas declaraciones de Nogueras habla también en su columna de opinión Ezequiel García. Si les parece, lo vemos y lo comentamos. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Espero que hayan descansado. Miren, hoy en La Vereda quiero centrarme en 2 momentos clave. Podríamos hablar de muchos, pero me quiero centrar en 2 momentos claves de la semana parlamentaria. En primer lugar, en el Congreso de los Diputados. Es intolerable, en pleno siglo XXI, que tengamos que aguantar a la portavoz de un partido, en este caso de Junts, Míriam Nogueras, diciendo y señalando con el dedo que hay ciertos jueces y ciertos periodistas poco más herederos del franquismo, etcétera, etcétera. Esto de señalar con el dedo no les recuerda a otros tiempos. Es menester que lo tengan en cuenta también en las filas del gobierno, porque va a ser socia. Les recomiendo a la señora Nogueras, o la señorita Nogueras, que se lea este España y Cataluña, Historia de una pasión, de Henry Kamen. No por nada, sino porque este hispanista desgrana a la perfección lo que ha sido la historia de este matrimonio entre una región española como es Cataluña y la nación. Y en segundo lugar, no puedo más que sentirme un poco abochornado por las manifestaciones que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, hizo en la Eurocámara, despidiéndose como presidente de la Unión Europea, en estas presidencias que tenemos de 6 meses en 6 meses. También os recomiendo al presidente que se lean este libro de Wolfgang Benz, que son las 101 preguntas fundamentales del Tercer Reich. No se puede ir a Europa mintiendo y señalando con el dedo. De nuevo, señalando con el dedo. No es por nada, pero en los últimos días nos hemos enemistado con Israel, con Italia y con Alemania. ¿Para cuándo nos enemistaremos con Irán o con Venezuela? Ahí lo dejo. Muy buenas noches.
Es la opinión de Ezequiel García, periodista y analista político del Correo de Andalucía. Francisco, no sé si quieres responder primero a la columna de opinión, a Alberto y su mayoría tóxica. No, quiero coger el hilo final de la intervención de Alberto, que ahí es donde está el problema y es donde se explica la actitud y cómo el Partido Popular está afrontando estos primeros meses de legislatura. Claro, es que el problema es lo último que ha dicho, que Pedro Sánchez va a ser presidente del gobierno durante 4 años más. Y eso es lo que no acabáis de entender y lo que no acabáis de asumir. Y ahí es donde está el problema. El problema está en que ha habido unas elecciones, el 23 de julio, que han dado una mayoría. Y ha habido una votación en el Congreso de los Diputados que ha dado un presidente del gobierno. Y lo que hay que asumir es que él es el presidente del gobierno. Y a partir de ahí hay que buscar puentes y diálogos. Porque cualquier excusa la utiliza el Partido Popular para decir que se ha roto la negociación, que no puede llegar a un acuerdo con este gobierno. Se le han planteado 3 cuestiones claves, concretas y puntuales. Reforma del artículo 49 de la Constitución española, que creo que no es que sea un clamor popular, que creo que es casi unánime la voluntad de reforma. Renovación del Consejo General del Poder Judicial. Vamos a respetar las instituciones. Es que hace gracia que hablen ustedes de separación de poderes, cuando el órgano de gobierno de los jueces no se renueva porque ustedes no quieren. Pero es que ya no es que no se renueve, es que ni tan siquiera se quieren sentar a negociar cómo debe realizarse esa renovación. Y por último, financiación autonómica. ¿Tiene el Partido Popular un criterio de cómo tiene que ser esa financiación autonómica? Porque ya esta misma semana hemos escuchado desde aquí, desde Andalucía, que Andalucía no es Valencia, que Valencia no es Cataluña y que, bueno, que cada uno tiene sus propios intereses. Somos capaces, tenemos altura de mira, ¿tiene el señor Núñez Feijóo capacidad dentro de su partido para ser la voz única que negocie cuál debe ser la financiación autonómica que reclamamos desde todas las comunidades autónomas? Y además, abierto a cualquier otra materia que ustedes quieran negociar. Claro, a mí me resulta curioso, llevamos creo que unos 30 minutos aproximadamente de programa. Yo todavía no les he escuchado al Partido Popular decir si le parece bien la subida de las pensiones que se ha proclamado o que se ha aprobado durante estas últimas semanas, porque la última vez no las votaron a favor. No sé si están de acuerdo o les parece bien. No sé si les parece bien lo que yo considero que es un logro abismal y que sí preocupa el día a día de las familias y de las personas, que es la subida del salario mínimo interprofesional. Todavía no está aprobado, pero ya nadie debate que haya o no haya subida del salario mínimo interprofesional como pasaba cuando gobernaba el Partido Popular. Todo el mundo asume que va de subida del salario mínimo interprofesional y lo que estamos debatiendo es cuál va a ser esa cantidad. Los agentes sociales están negociando y planteando desde los sindicatos y desde los empresarios posturas distintas. Al final, el Partido Popular lo que hace es recurre al insulto, a la falta de argumentos, para no sentarse a negociar y para no hablar de aquellas medidas que este gobierno, insisto, que efectivamente durará 4 años, para que estas medidas que el gobierno pone al servicio de los ciudadanos y ciudadanas se valoren y puedan ser consideradas. Manolo. Yo creo que la segunda intervención que ha hecho Rafael casi que coincido con todo lo que ha dicho. Porque Rafael o Alberto. Perdón, Alberto. Digo, no sé de quién me habla. Estoy en otro programa, estoy en otro programa de otro día. Esta mañana desayunando, sabéis que los azucarillos traen siempre una frasecita. Alguna frasecita, ¿no? Entonces había el que me ha tocado esta mañana decía, si el plan no funciona, cambia el plan, pero no el objetivo, ¿no? Y bueno, yo creo que al final la democracia en este caso tiene también un poco de eso, ¿no? Es decir, Pedro Sánchez evidentemente tenía un objetivo, ¿vale? Y tenía un plan, cuando entre otras cosas la idea era que iba a ganar con mayoría absoluta PP y Vox, ¿no? El objetivo no ha cambiado, lo que ha cambiado es el plan, porque efectivamente la necesidad obliga. Y efectivamente Puigdemont es de un... a mí no me cae nada bien. Puigdemont es de un partido conservador y nacionalista, como puede ser el PNV, lo que pasa es que el PNV echado al monte, digamos, ¿no? Un partido que probablemente dentro de unos años, si esto se normaliza, pues probablemente tenga mejores relaciones con el Partido Popular, siempre y cuando se deshaga de Vox, vía democrática, y es probable... Yo apostaría, yo no sé si va a estar este programa o vas a estar tú con otro programa, pero yo apostaría a que si dentro de, pongamos, 100 años... No creo que estemos aquí, Es que iba a decir, Feijóo gobierna, entonces vamos a ponerlo un poquito largo. Si Feijóo no va a anular la ley de amnistía.
si gobernara. Yo estoy completamente seguro de eso. Cuando llegue el momento, si es que llega. Feijóo o quien venga. ¿Vale? Ahora, el lawfare. Ayer salió la noticia otra vez más de que Podemos había sido absuelto, ya no recuerdo ni de qué delito que se había condenado. Ríos de tinta sobre eso, miles de portadas, páginas web, etcétera, etcétera. También salió en la prensa que la denuncia número 15 contra Ada Colau había sido rechazada y calificada por la jueza como persecución política. Concretamente, advirtiendo que el procedimiento se estaba usando con el solo objetivo de presentar a un político como imputado y la jueza lo evitaba para no convertirlo en instrumento. ¿Hay lawfare o no hay lawfare? ¿Hay mediafare o no hay mediafare? Claro que lo hay. Lo hay hasta el punto de que el senador, no sé si es Monago o Morago, dijo ayer... Monago, ¿no? En la tribuna parlamentaria que el juez José Ricardo de Prada, nombre y apellido, cometió lawfare. Se supone que incluso con prevaricación. En la sentencia del caso Gürtel, que declaró la corrupción del PP. No he escuchado ningún juez conservador decir qué está pasando aquí, ni ninguna asociación decir qué está pasando aquí, ni de los partidos de la derecha. ¿Ha habido lawfare o no? Según él sí. Y por tanto, yo lo he dicho otras veces, la derecha es conservadora porque es optimista con el pasado y pesimista con el futuro. Dentro de 10 años no se cargarán la ley de amnistía porque seguramente necesitarán a los partidos conservadores catalanes y vascos para gobernar si hiciera falta, ¿no? Alberto. Continuamos. Contestando a Francisco. Bueno, hemos empezado este mandato del presidente Pedro Sánchez, 4 años. Estamos en democracia. No estamos en el gobierno, estamos en la oposición y haciendo oposición. Igual que el Partido Socialista hace oposición en el Parlamento de Andalucía porque no están en el gobierno, está el Partido Popular. Esta es la ley de la democracia. No hay ningún problema. Los ciudadanos los ponen en la oposición con una diferencia ajustada y el Partido Socialista empieza su legislatura mintiendo a los ciudadanos, planteando una ley de amnistía vía proposición ley orgánica que no había propuesto a lo largo de un proceso electoral. Esa es la base fundamental de todo esto. Después vamos a discutir el procedimiento parlamentario. Tendrá su recorrido, pero le recuerdo que parte sin los filtros y sin la participación de los órganos del Estado en esta proposición de ley y por la vía de urgencia. No es ¿Por verdad, qué Alberto, ¿por qué tanta prisa? Sabes que no es verdad lo que estás planteando. ¿Que no es verdad que se tramita por la vía de urgencia? No, que no es verdad, que no, precisamente la vía por la que se tramita es una vía que está prevista normativamente, sí, por lo tanto, sí, no pero puede, si es una ley, decir, no me gusta el pero si es una ley tan fundamental, pero si es una ley tan fundamental para el PSOE y tan importante para la vida y la pacificación de Cataluña y del conflicto catalán, sí, pero que hay una gran diferencia. ¿Por qué no se le da cabida a todos los poderes del Estado para que participen en esa proposición de ley orgánica? Los poderes del Estado tienen su participación. Porque no, porque se quiere hacer, porque se quiere hacer por la vía rápida. Vamos que nos vamos. Vamos corriendo, levantando muros. Es ilegal. Mira, el propio presidente del gobierno en su discurso... cuestionando la legalidad, si ese es el problema. No, yo no cuestiono la legalidad. Sí, que cuestionáis la legalidad y la legitimidad. No se cuestiona. Sí, la cuestionáis, es lo que estás haciendo ahora mismo. No estás estoy cuestionando que no se está dando participación a los órganos del Estado. Y eso no es verdad. Se está dando participación a los órganos. Lo que estoy diciendo... Se está dando participación a los órganos del Estado que las normas marcan. Y te lo he dicho antes y te lo vuelvo a decir. Para defender tanto la Constitución y defender tanto el Estado de Derecho, mostráis muy poca confianza en el Estado de Derecho
y en las instituciones. Vale. Respetar las instituciones, ¿Es un procedimiento regulado, legítimo y válido, sí o no? No me desvíes mi argumento. No te Yo tengo mi argumento, no me lo desvíes. Pero hombre, a veces hay que matizar, Alberto, y tenemos que matizar, porque estáis diciendo que no se está contando con los órganos del Estado. Pero si matizas bien y muy hábil, pero no me vas a meter en ese redil, es decir... No, yo no te quiero meter ningún redil, Alberto. Sí, estamos aquí debatiendo en buena lid. No, y estamos aquí perfectamente, no hay problema en debatir. Lo que digo, el instrumento, yo no dudo de que el instrumento sea legal, si es legal y se le ha dado trámite, vía parlamentaria y vía mayoría parlamentaria, en eso estamos de acuerdo. Lo que digo, que si es una ley tan importante, que ayuda a la pacificación, que también es otra mentira, que ya los beneficiados, sí, es que los propios beneficiados en la tribuna están diciendo que no, que esto no va a ser el final, que esto es el principio, que luego vendrá el referéndum, que luego vendrá yo no sé qué, que luego vendrá la cesión de competencias. Es decir, que aquí no hemos acabado, este es el inicio de un camino, ¿vale? Pero me voy al instrumento parlamentario. La cesión de competencias, que lo dice, por las cercanías que también pide por Andalucía, todo, que también le viene bien a Andalucía. Por todo. Entonces, cuando ustedes cedéis... Que no es decir, en el paquete de competencias... y en el No, pero déjame terminar el argumento, que yo te escuchaba a ti muy atentamente. Que entonces, digamos, la normalización de ese paquete que estáis pactando fuera de España con el intermediario, lo tenemos que hacer bueno todos, nos lo tenemos que creer todo, y porque va a ser bueno para toda España, ¿no? Es decir, lo que pactáis fuera, sin luz ni taquígrafo, no lo sé, hay que hacerlo bueno. Pero a lo mejor hay que ser, no, como me estáis interpelando, te respondo. No, pero no te estoy interpelando, estoy argumentando. A lo mejor hay que ser prudente, porque esto es como el tema de la condonación de la deuda, que salisteis como lobos a decir que era solo para Cataluña, se demostró que no era solo para Cataluña, que era para todas las comunidades autónomas, y además la más beneficiada de eso... Pero si el problema... es Andalucía, con lo cual lo que yo te pido es un poco de prudencia. Eso es falso. No, eso no es falso. La mayor beneficiada no es Andalucía. Que no estoy diciendo nada que sea verdad. No, claro que no. Porque vosotros primero cedéis a Cataluña, luego ¿cómo armamos para que los demás también se beneficien? Entonces ustedes están en contra de que se condone la deuda a las comunidades autónomas. No, yo no estoy claro que no estoy en contra. Entonces, lo que estoy a favor de que esas cosas, que son parte, todas las comunidades autónomas, las 17 comunidades autónomas, las 2 ciudades autónomas, se hagan donde se tienen que hacer. Sí, es donde se ha hecho. En el Consejo de Política Fiscal y Financiera del lunes. No, es donde se aprueba. Una cosa es un anuncio y otra cosa es un anuncio y otra cosa a posteriori. Es igual que volvemos a lo mismo, la importancia de las instituciones. La institución ya ves si es importante las instituciones, que el día que se aprueba la tramitación de la proposición de ley de amnistía, el presidente del gobierno ni va. Ni va para quitarse en medio de nuevo, otra vez. No, quitarse en medio no está en un debate. Se quita en medio. Presidente del Parlamento, claro que... No, es que es así. No es así. Y tú decías, y perdona que te tutee, y tú decías, no, es que esto es todo legal, pero es que se van abriendo el camino a cañonazos. El fiscal general del Estado, la abogacía del Estado, haciendo maniobras y movimientos, a ver si el que habla de los Férez, ¿tú qué estás cuestionando? ¿Qué está cuestionando? No, no estoy cuestionando. ¿Que la Fiscalía General del Estado está actuando? ¿De quién depende? ¿Y la abogacía del Estado están actuando de manera partidista? No, estoy diciendo los hechos. Me resultaría curioso y llamativo. Estoy diciendo los hechos. No, pero ¿cuál es el hecho? Fiscal General del Estado. Sí. ¿Qué ha pasado? No lo sé, cuéntamelo. No, que no sé a qué te refieres. No decir, es que como habré tantas vías, pero no rematamos ninguna, que te refieres con el fiscal general. Yo no abro vías, si es que has hablado tú hasta de presupuesto, hasta de financiación autonómica, cuando no tocaba. Me encantaría que lo habláramos. ¿Sabes? Ahora lo hablaré, pero como estamos ahora en este capítulo. Me refiero que estáis blanqueando esta cuestión. Es decir, que hay un planteamiento de hacerlo rápido y corriendo, que no haya informe del Consejo de Estado, que no haya informe del Tribunal Supremo, que no haya informe que la Fiscalía General del Estado sea un excargo del Partido Socialista. ¿Y eso ya deslegitima para que pueda ser fiscal general del Estado? ¿Por qué se cambia el letrado mayor del Congreso? ¿Por qué? Pero todo eso es casualidad. Quiero decir, todo eso es casualidad. Es que eso también cuestionamos la legalidad o la legitimidad. No estoy cuestionando, yo estoy relatando hechos. Bueno, con una interpretación. No, ha hecho otra cosa, aquí estamos relatando. Yo estoy relatando hechos porque son tantas cosas que nuestros vecinos y vecinas que nos estén escuchando seguramente estén perdidos igual que yo, porque todos los días se avanza tan rápido
que le perdemos un poco la pista a todas las cosas que suceden, ¿vale? Entonces, y luego terminando, me hablaba de financiación autonómica, hombre. Hablamos de financiación autonómica cuando el Partido Socialista en este tema en Andalucía ha cambiado de opinión, como se dice ahora, tantas veces, que hasta en el Parlamento habíamos aprobado solicitar una mejora de la financiación autonómica, aprobada por todo el Parlamento, negada después por la actual ministra de Hacienda, y que estaremos de acuerdo que Andalucía está infrafinanciada, ¿vale? Y me decían, ¿no estás de acuerdo en la subida de las pensiones? ¿No estás de acuerdo? ¿Tú no estás de acuerdo en la deflactación del IRPF que afecta a todos los ciudadanos? No, a todos no. Sí, a todos los ciudadanos. Podemos matizarlo y hablarlo si queremos. Sí, van por tramos, ¿no? Claro. Vale, va por tramos. Va por tramos, como se ha hecho en Andalucía. Curiosamente va por tramos. Curiosamente va por tramos. Claro que sí. Claro que sí. Mire, el Partido Socialista, que lo sepan los ciudadanos, ha subido 55 veces impuestos en los últimos 5 años. 55. ¿Eso es beneficiar a los ciudadanos? No, lo que eso no es beneficiar a los ciudadanos es no querer bajar el impuesto de los alimentos básicos o de la carne y el pescado, por ejemplo, que eso sí afecta a la compra diaria de los vecinos. ¿Eso es políticas progresistas de izquierda? No creo que eso sea políticas progresistas de izquierda. Es que cuando se habla de impuestos hay que hablar de la globalidad de los impuestos, ¿vale? No solamente de lo que nos interesa. Bueno, estamos hablando de financiación autonómica, que no es solo he metido un capítulo final de financiación porque como me habías... Pero un dato, perdona Manolo, si queremos hablamos, no sé si es verdad que Andalucía está infrafinanciada, creo que hay un acuerdo de todos los partidos políticos, pero igual que estamos de acuerdo con eso, hay algo que es incontrovertido porque es un dato. En 5 años de gobierno socialista, un 40% más de financiación autonómica para las comunidades autónomas que respecto a los 5 años de gobierno de Mariano Rajoy. Es un dato, no es opinable, es un dato. Bueno, Perdón. Un momentito, Manolo. Antes de la intervención vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad, cogemos aire y volvemos enseguida. Volvemos en el Catalejo y habíamos dejado a Manolo con la palabra en la boca. A ver, es una tontería, es que se ha hecho se ha hecho referencia antes a los ciudadanos y las ciudadanas que nos estén viendo. Yo creo que lo que están pensando es, cuando gobierna uno, el otro dice que ha dicho no sé qué, y cuando gobierna el otro hace lo mismo, ¿no? Yo no he contado las veces que se han subido los impuestos. 55, no sé, serán 55, 31 o 48 o 123. Impuestos a los alimentos no se han subido, se han bajado algunos impuestos y hay algunos que a nosotros nos hubiera gustado que se hubieran bajado, por ejemplo, el de las peluquerías, ¿vale? Y no se han bajado, ¿vale? Estamos de acuerdo en eso, que no ha pasado. Pero no se puede decir que se han subido impuestos como si se le hubiera subido lo mismo a mi cuñado que trabaja en una ETT que a un señor que gana mucho dinero, donde sí se le han bajado en Andalucía y no se le han bajado en el Estado, se les ha subido en el Estado. Entonces no hagamos tabla rasa, los impuestos no son iguales para todos. El que más tiene que contribuir más y el que menos tiene. Y eso lo saben muy bien las personas que tienen trabajo autónomo, que pagan de impuestos el triple de lo que paga un multimillonario que tiene una gran empresa. Por tanto, ahí es donde hay que tocar, ¿vale? Y ahí es donde probablemente esté el problema de la infrafinanciación de las comunidades autónomas, en que se están perdiendo muchos millones, miles de millones de euros, porque los que más tienen pagan menos. Ese es el problema.
Eso con respecto al debate de los impuestos y la financiación que nos habíamos quedado hablando. Pero la amnistía tiene dividida a España en dos bloques, uno a favor y otro en contra. Este debate se ha llevado al Parlamento Europeo esta semana, donde bueno, pues Pedro Sánchez y Puigdemont se han visto las caras. Vemos el vídeo. Indica la ley de amnistía entre ataques al Partido Popular Europeo en presencia de Carles Puigdemont. El presidente del Gobierno español compareció ante el Parlamento Europeo este miércoles para hacer balance de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea. En su intervención inicial, Sánchez se limitó a hacer un repaso de los principales asuntos del semestre de presidencia en los que ha habido avances. El Pleno derivó en un cruce de reproches con algunos portavoces. El del Partido Popular Europeo, el alemán Manfred Weber, le acusó de dividir Europa por su posición ante el conflicto en Oriente Medio. También le criticó a cuenta de la amnistía, diciendo que un principio básico de la democracia es decir la verdad a la gente antes de las elecciones. El portavoz de los populares volvió a pedir a la Comisión Europea que investigue urgentemente lo que está sucediendo en España e instó a Sánchez a decir claramente si está a favor de las comisiones sobre el lawfare en el Congreso. España además tiene un Estado de Derecho pleno, uno de los 25 más robustos del mundo según el prestigioso Rule of Law Index del World Justice Report. Y si no ocupamos una posición mejor, señorías del Partido Popular, es porque hay un caso claro de lawfare, viendo cómo el Partido Popular está secuestrando durante 5 años consecutivos la renovación del Consejo General del Poder Judicial. El presidente del Gobierno también se dirigió a Puigdemont, que poco antes había tomado la palabra. Nuestra libertad de expresión en esta Cámara vale menos que la suya. Presidente Sánchez, las oportunidades hay que aprovecharlas cuando ocurren. Si se dejan pasar de largo por miedo o por incapacidad, las consecuencias nunca son agradables. Contra Sánchez cargó el eurodiputado de Vox, Jorge Buxadem, y también la eurodiputada del PP, Dolors Montserrat. No a una amnistía. A favor de la amnistía intervinieron la socialista Irache García, el representante de Esquerra Republicana Jordi Soler, la también eurodiputada de este partido Diana Riba, Izaskun Bilbao del PNV y la socialdemócrata alemana Katharina Barleu, que consideró la amnistía como una herramienta para resolver divisiones. Lo que está claro es que la ley de amnistía va a seguir dando mucho que hablar. Bueno, afortunadamente, ¿no? Según el representante según del Partido, bloque, ¿no? Claro, según el representante del Partido Popular no sabemos nada, pero al revés, ¿no? Efectivamente está dando mucho que hablar porque se está negociando, se está tratando donde corresponde, que es en la sede de la soberanía del pueblo español, y evidentemente se está haciendo con transparencia, con luz y taquígrafo, y se irán viendo cada uno de los contenidos de las normas de manera progresiva. Eso será así. Pero insisto que lo importante otra vez, vemos, ¿no? Otra vez veíamos coincidencia entre los portavoces de Vox y del Partido Popular. Es curioso que la argumentación de unos y otros es exactamente la misma y no hay ninguna diferencia. Puede poner uno de uno u otro partido y escucha exactamente las mismas palabras. Sería bueno y sería positivo para la democracia que tanto que hablamos, ¿no? Y supongo que ahora nos lo volverán a explicar, tanto que hablamos de otros países, hablamos de Europa y demás. El caso alemán es un caso paradigmático. Sería interesante que, como ha pasado por ejemplo en Polonia, donde han sido capaces de ponerse todos los partidos políticos de acuerdo para evitar que la extrema derecha siguiera gobernando allí y se le ha dado el gobierno a un representante del Partido Popular, de la democracia cristiana europea, sería interesante que el Partido Popular tomara esos derroteros europeístas y fuera capaz de establecer ese cordón sanitario que hace falta para que la democracia en este país sea aún más consolidada, esté aún más consolidada de lo que ya está. ¿Alberto? Bueno, ese cordón del que se habla me gustaría que se hubiera hecho también con Bildu, que es un partido que está representado en el Congreso de los Diputados, está representado en las instituciones españolas, en las instituciones vascas sobre todo, pero que no termina de condenar el terrorismo, no deja de atacar a los ciudadanos en el País Vasco, con sus argumentos y con sus homenajes a los etarras. Es decir, eso a mí cuando escucho de un representante del Partido Socialista
decir que Bildu, que está orgulloso de entregar a Bildu, que es un partido progresista, democrático, la ciudad de Pamplona, eso es una anomalía, ¿eh? Eso es una anomalía y además en la que el Partido Socialista se ha apuntado ahora rápidamente. Era lo que se había pactado anteriormente, sin luz ni taquígrafo, y vuelvo a insistir. Igual que la amnistía, que no se ha pactado en las instituciones democráticas, se ha pactado en Bruselas durante muchas sesiones de trabajo, a escondidas, metidos en un hotel, en una habitación de hotel, tanto en Bruselas como en Suiza. Y eso es lo que no es democrático. No puedes cocinar una ley y llevártela al Parlamento y decirle a todo el mundo que eso es bueno y que eso es una esperanza, como decía creo que Óscar Puente, no sé si dijo que era la esperanza, que la amnistía era la esperanza. Mire usted, eso no es la esperanza, esperanza es otra cosa. Esto es intentar solucionar un problema a cañonazos, y por la vía de que la necesidad es necesidad, no de que la necesidad es virtud. Nosotros vamos a seguir insistiendo, tal y como además han insistido nuestros representantes del Partido Popular Europeo, un grupo muy mayoritario en el Parlamento Europeo. No creo que seamos todos de esa extrema derecha que vosotros estáis intentando argumentar. El Partido Popular Europeo es una derecha de centro, centrada. Es verdad que en el arco parlamentario de todos los partidos, de todos los grupos en el Parlamento, existen partidos más a la izquierda y más a la derecha de esas ideologías políticas. Mire, Carles Puigdemont y sus representantes no están en ningún grupo parlamentario en el Parlamento Europeo porque nadie ha querido que estén. Es decir, nadie los quería, ni siquiera los suyos. Es decir, son parlamentarios europeos no adscritos, como se llaman. ¿Y usted se cree que parlamentarios no adscritos con unas ideas secesionistas de España que no cumplen la ley, que es un huido de la justicia, puede tener una interlocución directa con el presidente del gobierno, incluso en un Parlamento europeo, y que el presidente del gobierno se dedique, en vez de afrontar que no está actuando como presidente del gobierno? Ahora hablaré de los 6 meses de la presidencia de Pedro Sánchez en el último semestre, y que se dedique a insultar al Partido Popular Europeo. En eso ha consistido el informe del presidente del gobierno como presidente de turno de la Unión Europea, en insultar al presidente del Grupo Parlamentario Popular. En eso ha consistido, en decirle en insinuarle que estaban asimilando ideologías del Tercer Reich. Me parece, pero bueno, bueno, hombre, es que el matiz es importante, no es eso lo que le ha dicho. Pero es lo mismo que decís vosotros. De todos modos, sí es curioso, que es verdad que habéis forzado y forzáis tanto las instituciones, y es verdad que la arquitectura europea es compleja. El Parlamento Europeo, y quien nos estén viendo lo conoce, no es exactamente asimilable al concepto de parlamento que tenemos en nacionales. Tiene una serie de matices por los juegos de poderes que hay con comisiones, consejos y tal. Pero sí es curioso cómo forzáis las instituciones de tal manera que una tónica general y constante que ha existido siempre en Europa, que es el respeto a todos los procesos internos de cada uno de los países, habéis forzado que un portavoz parlamentario tenga que, por, insisto, presiones del Grupo Popular, tenga que interpelar a un presidente del gobierno faltando al respeto y rozando la deslealtad institucional, que es lo que pasó allí. Ha habido, vamos, además lo he dicho en la crónica, ha habido 2 intervenciones. Una hablando de los 6 meses de la presidencia y otra respondiendo. Claro, aquí hay un problema. El presidente del Partido Popular Europeo, Weber, sustituyó más o menos hace 1 año y medio por ahí a Donald Tusk, que ahora es primer ministro en Polonia. Por cierto, quedó tercero en las elecciones y es primer ministro, ¿vale? O sea, es presidente del gobierno, digamos. Lo felicitamos todos, pero no ganó las elecciones, ¿vale? Claro,
Donald Tusk no quería saber nada de la extrema derecha. Weber es amigo de Vox, es amigo de los fascistas italianos, de la señora Meloni, y claro, en su país no, en su país el partido nazi está ilegalizado, tiene unos primos, ¿no? Como aquí el fascismo tiene unos primos que son los primos de Vox, ¿no? Claro, cuando Pedro Sánchez le dice eso, dice, perdona, ¿qué me estás contando, no? O sea, ¿cómo te atreves a decir que si nosotros aquí con el partido nazi, pero vamos a ver, si es que, claro, le dice Pedro Sánchez, joder, si es que en España los primos del partido nazi están gobernando, en muchos sitios, en 130 y tantos ayuntamientos, ¿vale? Con apoyo del Partido Popular. Por tanto, claro que no apoyaría este hombre a los nazis en Alemania, pero los primos de los nazis están gobernando en España y son legales. Y si esas personas tuvieran la capacidad de cambiar la Constitución, este hombre y yo estaríamos en la cárcel. Por tanto, cuidadito de lo que estamos hablando, que aquí no rasgamos las vestiduras con lo de Pamplona, pero cuidadito, que yo creo que más le convendría al Partido Popular que Puigdemont se normalizara, porque lo va a necesitar. Alberto. Bueno, ya que estamos hablando de primos y hermanos, ¿con quién están gobernando el Partido Socialista? Bueno, los de Pamplona, por ejemplo. ¿Son los primos del Partido Socialista? ¿Vuestros primos hermanos? Antes de seguir hablando de lo sucedido de los primos de sangre. No me han dejado. Antes de seguir hablando de lo sucedido en Pamplona, tenemos las declaraciones de la alcaldesa, de Cristina Ibarrola, tras la moción de censura. Vamos a escucharla. Y quiero volver a dejar claro que el Partido Socialista de Navarra ha vendido Pamplona de forma miserable, en Madrid y en Navarra. Pamplona es el pago del impuesto revolucionario del Partido Socialista a Euskal Herria Bildu. Nos van a echar con un sucio pacto, pero este equipo se va con la cabeza alta y la conciencia muy tranquila por haber hecho un gran trabajo. Ha trabajado todo el equipo hasta la extenuación, pensando además solamente en el bienestar de los ciudadanos de Pamplona y en mejorar la ciudad de Pamplona. Continúa. Bueno, suscribo el 100% de las palabras que dice la alcaldesa, porque es cierto. Esa sí es prima, bueno, sí. El de UPN es prima. Sí, es prima, totalmente. Que luego los absorbe. Sí. Entonces, a veces se convierten en prima en el buen sentido de la palabra. Claro, hombre, claro. No, lo que estaba diciendo es que suscribo las palabras de la alcaldesa y además cuando hablan los compañeros de mesa de la izquierda progresista de que en ese lenguaje de que el fascismo en España está gobernando en 100 y pico de ayuntamientos, las prácticas nazistas, pero esconden que de un punto de vista ideológico, por sus actitudes, Bildu no deja de ser un partido fascista, por sus actitudes. Y lo que es vergonzoso que el Partido Socialista, Izquierda Unida y Podemos y Sumar normalicen sus relaciones con esos primos, que parece que los acogen ahora y los abrazan de forma cariñosa, y Pamplona es el principio. No suscribía al 100% de las palabras de la alcaldesa, que va a ser exalcaldesa en poco tiempo por esa moción de censura, en el que va a apoyar el Partido Socialista a sus primos de Bildu. Y decía que cuando he escuchado a los compañeros de mesa en esta tertulia, en este debate, hablar de actitudes fascistas, de que se estaba gobernando en España por parte de Vox en 100 y pico de ayuntamientos, se normaliza que Bildu se esté apoderando de muchos de los ayuntamientos del País Vasco y que el objetivo sea anexionar Pamplona, porque ese es el siguiente objetivo. Ese es el pacto a escondida de Pedro Sánchez con Bildu, ese que no sabemos ninguno de los españoles, la anexión de Navarra.
Que se rompe España otra vez. Veremos a ver. No sé yo. Que se rompe otra vez España. Eso, es que Alberto se lo tenía que decir alguna vez, las pocas veces que... Yo no he hablado de romper España, que no lo he utilizado. Anexionar es romperlo, ¿no? Porque rompe el concepto que tenemos de España. Es que, fijaros, si ya se lo dije a tu compañero, ya se lo dije en una ocasión. Pero déjame que hable de tus primos. ¿Cuáles son mis primos? Ahora estamos en una época... La izquierda progresista. La izquierda progresista. Y también esos primos políticos de Junts, de esa derecha extrema catalana del 3%, como se decía, de 3%. Es verdad. De las comisiones. Y que ahora parece que son muy progresistas y que sirven para... Eso del 3% eran los que gobernaban en coalición con el señor José María Aznar, ¿no? Para ese pacto, mismos, ¿no? para ese pacto. Los que eran los del 3%. ¿Vale? El Junts, el del oído de la justicia, ese que sale ahí en el Parlamento. Allí volvió juicio Rodríguez. Lo que no se puede es rasgarse las vestiduras de la extrema derecha en España y estar, oye, lo voy a decir claramente, con los herederos de los que pegaban tiros en la nuca. Y eso es así. Y que no condenan el terrorismo al 100%, y vosotros lo sabéis. Vosotros lo sabéis. Y eso es lo que no se puede, y eso es lo que no se puede naturalizar. No se puede naturalizar. Que es el partido que no se puede naturalizar. Más víctimas del terrorismo. Y estar en Europa echándose. En el País Vasco nos llamabais, nos decíais los traidores de las víctimas. Eso lo sabemos nosotros. Yo no voy a responder por otros partidos, cada partido hace su no se puede naturalizar defensa, pero yo sí hago la Europa, nuestra. Yo sí hago la nuestra. No se puede naturalizar en Europa en ese discurso de la que la amnistía es algo pacificador en España, cuando los propios beneficiados están diciendo que no, esto no va a servir para la pacificación. Alberto va a tener que pedir amparo a la moderadora para poder intervenir. Pero en algún momento. Sois dos contra uno. No somos dos, cada uno mantiene su postura. Bueno, yo quiero dar dos datos. Bueno, pues... Dos datos, ¿vale? Me quedo otra vez que me perdone Yolanda Díaz por robarle la idea. El concejal de H. Bildu, que se va a convertir en alcalde de Pamplona este fin de semana, Joseba Asirón, firmó en 1998 un comunicado de condena del asesinato de ETA por ETA del concejal de UPN Tomás Caballero. Y decía: nosotros, euskaldunes navarro en el umbral del siglo XXI, ante el criminal atentado cometido en Pamplona, queremos manifestar nuestra más firme y total condena del injustificable asesinato de Tomás Caballero. No queremos ningún tipo de imposición o violencia contra nosotros y por tanto no se la deseamos para nadie. Este crimen cometido en nombre de Euskal Herria es también un atentado en contra de todo lo euskaldun de Navarra. Primer dato. Que va a ser alcalde. Segundo dato, el Pacto de Ajuria Enea se firmó en 1988. Lo firmaron todos los partidos democráticos, incluyendo Alianza Popular entonces, estaba matando ETA. Ofrecía a los terroristas de ETA abandonar las armas y mantener sus reivindicaciones por vías pacíficas. ¿Vale? Aquello se ha cumplido y H. Bildu funciona con unos estatutos impecablemente democráticos. Por tanto, vamos a dejar de agitar el muñeco de ETA, porque si este hombre dice aquí hoy en día, ahora, en este momento, dice: yo condeno los crímenes del franquismo, será la primera vez que el Partido Popular condena los crímenes del franquismo en este país. Tendrías una, ¿cómo se dice? ¿Una exclusiva? Exclusiva. Francisco, pero dicho sea de paso que la mesa está abierta. Yo sé que estoy muy acostumbrado a las intervenciones en instituciones, pero esto está abierto a interrupciones. Sí, Francisco, Francisco lo ha aprovechado. Ha sido menos de lo que me hubiera gustado, Alberto. Bueno, ahora te voy a interrumpir. Vale, me parece ahora bien, te toca a ti, me parece lo justo. Bueno, como creo que se va agotando el tiempo, un poco algún matiz, algún resumen final. Aquí hemos hablado casi toda la noche sobre amnistía. Ha sido el tema fundamental. La amnistía surge de una realidad, de una situación en Cataluña. Y yo todavía no he escuchado a estas alturas de la noche cuál es la propuesta que tiene el Partido Popular para normalizar y garantizar la paz y la convivencia en Cataluña. Todavía no la he escuchado. Solo he escuchado reproches, insultos y ninguna propuesta propositiva. Me gustaría saberlo para que todos supiéramos cuál es el planteamiento que hace el Partido Popular. Luego, y Alberto con todo el cariño, pero en esto sí voy a ser tajante, el Partido Socialista Obrero Español tiene muchísimos muertos por el terrorismo a sus espaldas.
Y ustedes nos habéis llamado traidores de las víctimas. No somos traidores de las víctimas, nosotros somos víctimas y hemos sufrido víctimas como organización política y con muchos de los hombres y mujeres que en el País Vasco, junto con los del Partido Popular y las de otras organizaciones políticas, se han jugado la vida. En Vox también hay víctimas. Se han jugado la vida. En Vox también hay víctimas. Yo no tengo que hablar de Vox. También ha sido verdugo, ¿eh? No tengo que hablar de Vox, pero sí creo que las palabras en Bildu hay pocas víctimas. Que las palabras son importantes. Yo creo que las palabras son importantes y creo que merecemos, los socialistas en este caso, un respeto cuando se habla de las situaciones que se han vivido en el País Vasco y del terrorismo. Hablamos de una cosa muy seria. Luego, me ha resultado interesante porque creo que haces una equiparación o pretendida, trato de reproducir tus palabras, entre Vox y Bildu. Y hablas de Bildu como un partido fascista, con lo cual, como aquello que hacíamos en el instituto, por lógica, estoy entendiendo que el Partido Popular está diciendo que Vox es un partido fascista. Pues no hace falta que lo diga. Me gustaría saberlo. Y en cuanto a la cuestión de Pamplona, yo creo que en la cuestión de Pamplona lo primero que hay que hacer es dimensionarlo. Estamos hablando de política local. Ese otro concepto, los tres venimos, dimensionarlo, contextualizarlo, el que consideres más oportuno. Lo que creo que los tres venimos, aunque tú ahora tienes responsabilidades a nivel autonómico, pero los tres venimos del ámbito local. Sí. Sabemos perfectamente que las dinámicas locales no tienen por qué ser unas dinámicas generales que se produzcan y por lo tanto creo que hay que dimensionarlo. Lo digo porque ya has anticipado que esto se va a reproducir a lo largo y ancho de todo el País Vasco y de Navarra. Por lo tanto, creo que hay que dimensionarlo. Lo espero, ¿eh? En segundo lugar, bueno, eso ya será otra cuestión, pero lo que quiero es tratar de contextualizarlo. En segundo lugar, volvemos otra vez a las instituciones y volvemos otra vez al respeto a lo que es un Estado de Derecho. Respeto a las mayorías. Las mayorías que se formen son iguales de legítimas en un Congreso de los Diputados, en un Parlamento Autonómico y en un Ayuntamiento. Vamos a respetar como mínimo eso. Si recapitulamos un poquito, tú has hablado de que tu compañera, prima, hermana, ¿no? Es la broma en la que estamos tratando de continuar, o que será exalcaldesa. Tú sabes perfectamente que le llevamos sosteniendo el gobierno en los últimos años. Quienes le hemos aprobado, le hemos permitido continuar como alcaldesa hemos sido nosotros, el Partido Socialista de Navarra. Un año y otro, aprobándole presupuestos, con unos compromisos que se han incumplido de manera manifiesta. Todos y cada uno de los compromisos que se habían adquirido para continuar en la alcaldía se han ido incumpliendo de manera manifiesta. Por lo tanto, es una opción democrática, legítima, en el marco de un ayuntamiento y que además, más allá de las palabras que ha leído de Manolo sobre el portavoz, se introduce en este, insisto, no acuerdo de gobierno, sino acuerdo para hacer una moción de censura, que son cosas distintas, un reconocimiento y reparación de las víctimas. Otra vez el Partido Socialista tiene que tomar medidas complicadas para que todos sigamos avanzando en la mejora de la convivencia, porque si fuera por vosotros todo estaría igual, porque el cuanto peor, mejor. Alberto. Bueno, nos vamos quedando sin tiempo. Me dice que cuál es la propuesta del Partido Popular, la Constitución y la ley. Entonces estamos de acuerdo. La Constitución y la ley. Entonces estamos totalmente de acuerdo. La Constitución y la ley y la ética y la moral también. Lo que no es ético ni moral es mentir a los ciudadanos antes de la campaña y decir, no hay pacto con Bildu en Pamplona, que se dijo expresamente, no hay amnistía, no hay referéndum y todo eso estamos seguros que se va a materializar porque está en la agenda del Partido Socialista y de Sumar, a posteriori con esa mayoría parlamentaria. Veremos a ver cuánto dura, no sé si 4 años, o se romperá antes por tensionar la cuerda por la parte secesionista independentista, porque este es el inicio y piden más y más y más a costa del resto de los españoles, eso está clarísimo, y a costa de nosotros, de los andaluces. No va a dar tiempo de hablar de las cesiones que afectan a Andalucía, pero por lo tanto, Constitución y ley. Eso estamos de acuerdo, estamos de acuerdo todos. Lo que está haciendo el Partido Socialista es tensionar la ley y buscar todas las argucias, instrumentos políticos para que esa agenda se realice lo más rápido posible. Mire, en el pacto que se va a producir en Navarra, de momento... en Pamplona.
en Navarra, en Pamplona, en la ciudad de Pamplona. Eso es que no. Les recuerdo que Bildu en las anteriores elecciones municipales llevaba hasta 42 miembros de ETA, muchos de ellos con delitos de sangre, en sus listas municipales. Para contextualizar, eso que has dicho, dimensionar de qué estamos hablando, ¿vale? De qué formación política estamos hablando y cuál es su pensamiento de cómo se tiene que gobernar y cuál es ese reconocimiento de las víctimas que supuestamente se está haciendo por parte de esa formación política, ¿vale? Cuando tú llevas 42 miembros de ETA y muchos con delitos de sangre, ese reconocimiento de las víctimas y de las muertes, ¿dónde queda? Cuando te estás posicionando claramente a favor de esos terroristas, que los incluyen incluso en unas listas electorales. Mire, el Partido Popular no está solo en este posicionamiento en contra de esta amnistía y además cómo se está haciendo. Está con Vox. No está con Vox, que es su socio preferente, sí, es verdad. González, eso tiene razón. Está con Alfonso Guerra, está con las organizaciones de jueces, está con los colegios de abogados, está con los colegios profesionales, muchísimos de toda España. Es decir, está con la sociedad. La sociedad es un clamor contra la ley de amnistía, porque se les ha engañado vilmente. Pero porque se les ha engañado o porque la norma es mala, porque es que no sabe, porque yo no he escuchado a ninguna asociación de jueces ni a ninguna organización civil diciendo no nos gusta la ley de amnistía, no nos gusta la ley de amnistía porque nos han engañado. No, eso no es lo que están diciendo, ¿no? Podrán tener sus dudas sobre el contenido o no, pero se ha engañado y mezclar los argumentos de es que son las dos cosas, que son las dos cosas. Se les ha engañado y además es una ley diseñada fuera de España, ad hoc, con nombres y apellidos, para borrar delitos que se cometieron y además con una agenda no solamente en Cataluña, sino también en el País Vasco. Es una agenda oculta que parece que va saliendo poco a poco. No parece tan oculta. Pero sí, bueno, base oculta la conoces perfectamente. Oculta porque lo vamos sabiendo por los... Si la ocultan son un desastre ocultándolo, vamos. No nos tome... No, hombre, Alberto, que no está tomando tú a nosotros. No, vamos a ver, si tú dices que no va a haber pacto con Bildu en Pamplona ni en Navarra, y resulta de que se estaba diseñando desde el principio y nos enteramos hace días de que se va a producir una moción de censura, esa agenda se oculta. El secretario de organización del Partido Socialista dijo en algún momento que le iba a dar la alcaldía de Pamplona en elecciones como intercambio de las concesiones o de un apoyo de Bildu y no lo ha hecho. No hay un intercambio de apoyo, lo ha explicado el secretario de organización. No hay un intercambio. Es lo que tú me estás planteando. El secretario de organización, Ramón, del PSOE de Navarra, antes de ayer explicó que era, como te acabo yo de decir, una cuestión local y que no estaba en el marco de la negociación del gobierno de España. Igual que Pedro Sánchez dijo que no iba a haber amnistía. Estamos otra vez en lo mismo. Es que volvemos a lo mismo. Finaliza que nos quedamos sin tiempo. Bueno, finalizo diciendo que es la gran mentira del Partido Socialista preelectoral y que se está materializando en una ley diseñada fuera de España por un prófugo de la justicia y por interlocutores que son independentistas, secesionistas. Es lo mismo es que los ciudadanos van a decir otra vez lo mismo. Es que eso es lo mismo que hizo Feijóo cuando tenía que pactar los gobiernos autonómicos. No quería pactar con la extrema derecha porque no quería caer mal el día de las elecciones generales. Es que estamos hablando siempre de lo mismo. Al final, vamos a ver, hay terroristas en la lista. ¿Se pueden presentar sí o no? ¿Este hombre ha hecho eso que ha hecho? Sí o no. Ya está, entonces está solucionado, ¿no? No, perdona, es que se está llamando terrorista a un señor que va a ser alcalde, que ha firmado No, a ese no, a los que iban en las listas, a los 42 que iban en las listas municipales. Pero es ilegal. Quiero decir, cuando los del IRA se presentaban a las elecciones después de haber matado a miles de personas en el Reino Unido, ¿luego qué pasó? Lo que no es ilegal. Se presentaron a las elecciones. No es ilegal. Quiero decir, estamos negando determinadas cosas. Pregúntale a la Asociación de Víctimas.
No, yo no le pregunto a asociaciones de víctimas. Mi padre era guardia civil. Mi padre era guardia civil. Que están un poco hartos de que los instrumentalicéis, que lo dicen. A lo mejor están un poquito hartos de que los instrumentalicéis desde el Partido Popular. Es lo que nos cuenta la. No, al revés. No. Y algunas además víctimas de familiares y de militantes de vuestro propio partido. Y lo cuentan. Pregúntale a las 1000 familias. Pregúntale a las 1000 familias. Pero bueno, antes de las asociaciones ya vamos por las 1000 familias, claro. Claro. Porque sabemos lo que nos van a decir las asociaciones que ya nos lo están diciendo. No se debería. Claro, igual que dices que tú no has escuchado a jueces ni asociaciones de jueces decir que la amnistía no es constitucional. No, es que no cambien las palabras que yo te he dicho. Yo te he tratado de poner ante tu espejo que en la hipérbole constante en la que estáis, cuestionáis. Te he preguntado, ¿el problema de la ley de amnistía cuál es? ¿El contenido o que según vosotros hay una mentira? Y habéis dicho, todas las asociaciones están diciendo que se está mintiendo porque antes no se había propuesto. Y yo no he escuchado ninguna. Hay asociaciones que no es que estén cuestionando la legalidad, sino que están manifestando dudas. Y para eso existen las instituciones. Dudas tajantes, dudas. Serán lo tajantes que sea, pero que para eso existen las instituciones. Ese es el problema, que solo sirven las instituciones para instrumentalizarlas, pero no creéis en ellas. No. Si ese es el problema de fondo de esto. Fiscal no general creéis del Estado. Que no estáis dispuestos a renovar Fiscal general del Estado, ¿de quién depende? No queréis renovar. ¿De quién depende? Cuéntamelo. Está la noche Depende para de quedarse aquí, de Pedro Sánchez. No depende de Pedro Sánchez. No, es uno de los principios de una dependencia jerárquica, pero no depende de Pedro Sánchez. Ese es el problema. Francisco. Perdón. No. Si quieres matizar algo, que igual que le he dado la oportunidad a Manolo. Bueno, me ha cortado al final. Le he cortado a Manolo, sí, es verdad. Simplemente reiterar que somos conscientes de que la ley de amnistía, ¿no? Porque creo que es el tema en el que más ha girado hoy la noche. Es una cuestión controvertida que a día de hoy no está perfectamente asumida o comprendida por el conjunto de la ciudadanía, pero creemos de verdad que es un paso importante hacia la convivencia, hacia la normalización y hacia ese proceso, es coherente con ese proceso que el gobierno de Pedro Sánchez está desarrollando en los últimos años para normalizar la situación territorial de nuestro país. Que no se habla tanto en la calle de eso. ¿Que no? Bueno, está la noche para quedarse aquí un ratito más y seguir debatiendo, pero el tiempo en televisión es el tiempo en televisión, así que sobre estos temas y muchos más que seguro vendrán la semana que viene, continuaremos hablando el próximo viernes. Hasta entonces, que pasen muy buena noche.